En el funeral de mi hijo, el amante de su esposa se inclinó hacia mí y me susurró al oído. No se preocupe, viejo. Yo gastaré sus millones mucho mejor de lo que él lo hizo. De repente, mi hijo soltó una risita dentro del ataúd. Me llamo Mateo. A mis 64 años, siempre imaginé que sería Marcos quien estaría de pie ante mi tumba, y no al revés. Pero allí estaba yo, el 18 de marzo de 2024, contemplando un féretro de caoba que supuestamente contenía los restos de mi hijo, de tan solo 37 años. El tanatorio de la M30, en Madrid, olía a lirios y a un dolor pesado, casi tangible. El aire estaba cargado de pésames susurrados y el roce constante de telas negras. Yo estaba en la primera fila, con las manos entrelazadas tan fuerte que mis nudillos se habían vuelto blancos. Almudena, la esposa de Marcos, estaba sentada a mi lado, secándose los ojos con un pañuelo de seda que parecía más un accesorio de teatro que una herramienta para el llanto real. Hacía 3 días que había recibido esa llamada que destrozó mi mundo. Marcos había sufrido un infarto masivo en su despacho del Paseo de la Castellana. Para cuando llegaron los paramédicos del SAMUR, ya era demasiado tarde. 37 años, sano como un roble, muerto por una parada cardiorrespiratoria. El médico dijo que a veces ocurre, especialmente con el estrés de dirigir un imperio empresarial valorado en 12 millones de euros. Yo debería haber estado devastado. Debería haber estado roto por dentro. Pero mientras escuchaba al sacerdote hablar sobre el descanso eterno y la paz celestial, algo no encajaba. No era solo la obvia injusticia de enterrar a un hijo, sino algo más, algo que no lograba identificar. La lista de asistentes era interminable. Marcos era muy querido en el mundo de los negocios madrileño, respetado por sus colegas y adorado por sus amigos. O al menos eso es lo que yo siempre había creído. Pero mientras observaba a la gente desfilar ante el féretro, ofreciendo palabras huecas de consuelo, empecé a notar detalles extraños. El duelo de Almudena parecía calculado milimétricamente. Lloraba en los momentos precisos, aceptaba las condolencias con la cantidad perfecta de dignidad y, de algún modo, lograba verse devastadoramente hermosa en su vestido negro de diseñador. Para ser una mujer que acababa de perder a su marido tras 9 años de matrimonio, parecía notablemente entera. Y luego estaba Sergio, el socio de Marcos y supuesto amigo íntimo de Almudena. Estaba de pie al fondo de la sala, pero sus ojos no estaban en el ataúd, sino en ella. Cada vez que Almudena se movía, su mirada la seguía. Cuando ella hablaba con otros invitados, él escuchaba con atención. Cuando ella se tocaba el pelo con nerviosismo, Sergio se inclinaba ligeramente hacia adelante, como si estuviera conectado a ella por un hilo invisible. Conocía a Sergio desde hacía años. Era la mano derecha de Marcos en la empresa, el hombre que manejaba la parte financiera mientras mi hijo se centraba en las operaciones. Un tipo de habla fluida, con el pelo perfectamente engominado y trajes de sastre caros. Sergio siempre me había parecido el tipo de hombre que mide todo por su valor potencial. El servicio se hizo eterno. La gente compartía recuerdos de Marcos que sonaban ensayados, versiones desinfectadas de una vida que yo sabía que era mucho más compleja. Mi hijo era apasionado, a veces temerario, y ferozmente leal a quienes amaba. Pero al escuchar aquellos discursos, cualquiera pensaría que era un santo que jamás levantó la voz ni tomó una decisión cuestionable. Cuando llegó el momento de que la familia diera su último adiós, me encontré caminando hacia el ataúd con pies de plomo. Marcos parecía en paz, con las manos cruzadas sobre el pecho, vistiendo el traje azul marino que le había comprado para el día de su boda. Su rostro estaba pálido pero sereno, pareciendo incluso más joven de sus 37 años. Me incliné y susurré. Te voy a echar de menos, hijo. Siento no haber podido protegerte. Al retirarme, Almudena se acercó al féretro. Su actuación fue impecable. La viuda desconsolada despidiéndose de su amado esposo.
Depositó una sola rosa blanca sobre su pecho y murmuró algo que no pude oír. Entonces, Sergio apareció a mi lado. No lo había visto acercarse, pero de repente estaba allí, lo suficientemente cerca como para que yo pudiera oler su costosa colonia. Se inclinó hacia mi oído y lo que dijo a continuación lo cambió todo. No se preocupe, viejo, susurró, con una voz apenas audible pero cargada de satisfacción. Yo gastaré sus millones mucho mejor de lo que él lo hizo. Las palabras me golpearon como un impacto físico. Me giré para mirar a Sergio, pero su expresión era neutral, casi de aburrimiento. ¿Había oído mal? ¿Acaso el dolor me estaba provocando alucinaciones? Pero entonces ocurrió algo imposible. Desde el interior del ataúd surgió un sonido que me heló la sangre. Una risita suave, baja, casi imperceptible, pero era inequívocamente la risa de Marcos. Agarré el borde del ataúd mientras mi corazón martilleaba contra mis costillas. Sergio también lo había oído. Su rostro se volvió pálido y dio un rápido paso atrás. A nuestro alrededor, el funeral continuaba. Nadie más parecía haber notado nada inusual. ¿Tú has? Empecé a preguntarle a Sergio, pero él ya se estaba alejando, caminando rápidamente hacia la salida. Me quedé mirando el rostro inmóvil de Marcos, buscando cualquier signo de movimiento. Nada. Su pecho no subía ni bajaba. Sus párpados no temblaban. Parecía exactamente lo que se suponía que era. Un hombre muerto. Pero yo sabía lo que había escuchado. Esa risita cómplice que significaba que Marcos encontraba algo divertido. Era la misma risa que hacía de niño cuando guardaba un secreto que los adultos aún no habían descubierto. La misma risa de cuando me ganó al ajedrez por primera vez. La misma risa que significaba que iba 3 pasos por delante de todos los demás en la sala. El resto del servicio pasó como en una nebulosa. Cumplí con el trámite de aceptar pésames, estrechar manos y asentir en los momentos adecuados, pero mi mente trabajaba a 1000 por hora. Las palabras susurradas por Sergio seguían resonando en mi cabeza. Gastaré sus millones mejor que él. ¿Qué significaba eso? ¿Y cómo demonios podía Marcos reírse si estaba muerto? Cuando el tanatorio empezó a vaciarse, me encontré a solas con el ataúd por un momento. Almudena estaba fuera, aceptando flores y condolencias de los últimos invitados. El director de la funeraria estaba ocupado con los arreglos para el entierro. Me acerqué de nuevo al féretro y bajé la voz hasta convertirla en un susurro. Marcos, hijo, si puedes oírme. Nada. Ni respuesta, ni movimiento, ni risas misteriosas, solo el profundo silencio de la muerte. Sin embargo, al incorporarme, noté algo que me dio un vuelco al corazón. El anillo de bodas de Marcos no estaba. La sencilla alianza de oro que le había ayudado a elegir hacía 9 años, la que nunca se quitaba, había desaparecido de su dedo. Miré a mi alrededor frenéticamente, preguntándome si la habrían retirado por algún motivo de preparación funeraria. Pero, por lo general, los tanatopractores dejan las alianzas puestas. Se considera parte de la dignidad final del difunto. Entonces, ¿dónde estaba el anillo? ¿Y por qué su ausencia se sentía como otra pieza de un rompecabezas que apenas empezaba a comprender? El camino de vuelta a mi casa en el barrio de Salamanca fue una tortura. Cada semáforo de la calle Alcalá parecía durar una eternidad. No dejaba de repasar lo ocurrido en el tanatorio. El susurro cruel de Sergio, la risa imposible de Marcos, el anillo desaparecido. Nada tenía sentido por separado, pero juntos formaban una imagen que no estaba listo para aceptar. Mi casa se sentía enorme y vacía al cruzar el umbral. Había vivido allí solo desde que mi esposa, Carmen, falleció hacía 8 años, pero nunca se había sentido tan hueca. El silencio presionaba mis oídos como un peso físico. Me serví 3 dedos de whisky y me senté en mi sillón, mirando las fotos enmarcadas en la mesa auxiliar.
Marcos en su graduación en la Universidad Pontificia comillas, rebosante de orgullo Marcos y Almudena el día de su boda Marcos las navidades pasadas, riéndose de algún chiste que ya no recordaba. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Era Almudena, con voz suave y frágil. Mateo, solo quería darte las gracias por lo de hoy. Marcos habría estado muy orgulloso de lo bonita que ha sido la ceremonia. Sí, logré decir con la garganta apretada. Fue preciosa. Sé que es difícil, pero tenemos que hablar de los trámites, continuó ella. El abogado quiere reunirse con nosotros la semana que viene para el testamento y el futuro de la empresa. Sergio cree que deberíamos. ¿Sergio cree? La interrumpí, con el whisky dándome más valor del habitual. ¿Desde cuándo Sergio opina sobre los asuntos de nuestra familia? Hubo una pausa. Ha sido de gran ayuda, Mateo. No sé qué habría hecho sin él en estos momentos. Seguro que no, pensé, pero me lo guardé. Hablaremos luego, Almudena. Necesito tiempo. Después de colgar, me quedé sentado en la creciente oscuridad del salón. El susurro de Sergio, el duelo conveniente de Almudena, el anillo desaparecido y ese momento imposible de un muerto riendo. Algo estaba muy, muy mal, y pensaba descubrir qué era. El reloj de pared del pasillo dio las 11 cuando finalmente me fui a la cama, pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, oía de nuevo esa risita. No dormí. ¿Cómo podría haberlo hecho? A las 5 de la mañana me rendí y preparé café con las manos temblorosas. Necesitaba respuestas y sabía por dónde empezar. El Hospital de la Paz se alzaba en el norte de la ciudad como una fortaleza de hormigón. Nunca imaginé que cruzaría sus puertas buscando explicaciones sobre la muerte de mi hijo. La doctora Elena Valles fue la médico de guardia que certificó el fallecimiento de Marcos. Era más joven de lo que esperaba, probablemente en sus 40, con el pelo canoso recogido en un moño pulcro. Cuando me presenté, su expresión se suavizó con una simpatía practicada. Señor Holloway. Quiero decir, señor García, lamento mucho su pérdida. Su hijo llegó demasiado tarde. Según los informes, fue algo fulminante. Necesito entender qué pasó, dije, sentándome en la incómoda silla de plástico de su despacho. Marcos estaba sano. Hacía deporte, no fumaba, apenas bebía. ¿Cómo cae muerto un hombre de 37 años por un infarto? La doctora consultó el expediente en su ordenador. A veces ocurre. El estrés es un factor determinante. ¿Estaba su hijo bajo mucha presión últimamente? Pensé en ello. Marcos siempre había sido ambicioso, pero últimamente parecía diferente, más reservado. Cortaba las llamadas cuando yo entraba en la habitación, decía que estaba demasiado ocupado para nuestras cenas de los domingos. Yo lo atribuía a la empresa, pero ahora me preguntaba si había algo más. ¿Quién lo trajo al hospital? Pregunté. Su socio, Sergio Moreno. Dijo que encontró al señor García desplomado en su oficina sobre las 6:30 de la tarde. ¿Y no le parece extraño que Sergio estuviera allí tan tarde? La doctora Valles pareció incómoda. Entiendo que busque respuestas, pero a veces no hay explicaciones satisfactorias para la tragedia. Doctora, por favor, insistí. En su opinión médica, ¿hubo algo inusual en el caso de mi hijo? Se quedó en silencio un largo rato, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Finalmente, suspiró. Lo único extraño fue la rapidez con la que apareció el rigor mortis. Normalmente tarda varias horas, pero el cuerpo de su hijo mostraba signos de rigidez mucho antes de lo normal. ¿Qué podría causar eso? Un esfuerzo físico extremo antes de morir, ciertos medicamentos, factores ambientales. Hizo una pausa. O que la hora de la muerte fuera incorrecta. Se me heló la sangre. ¿Incorrecta? ¿Cómo?
Si alguien hubiera muerto antes de lo reportado y el cuerpo se hubiera mantenido en frío, eso explicaría el rigor mortis acelerado. Pero es muy improbable en esta situación. Salí del hospital con más dudas que antes. Si Marcos había muerto antes de lo dicho, Sergio había mentido sobre la hora del hallazgo. Pero, ¿por qué? ¿Y dónde habría guardado el cuerpo? Mi siguiente parada fue el edificio de oficinas de Marcos, una torre de cristal en la Castellana. En la planta 15, la recepcionista, una joven llamada Jennifer, me miró sorprendida. Señor García, no esperaba. Lo sentimos muchísimo. Gracias, Jennifer. Quería echar un vistazo al despacho de Marcos, por si hay cosas personales. Ella miró nerviosa hacia la oficina de la esquina. Lo siento, pero el señor Moreno ha dicho que el despacho está precintado hasta que los abogados lo revisen todo. Por razones legales, dice. Bajó la voz. Entre nosotros, se está comportando de forma muy rara. Viene aquí todas las noches, revisa archivos, hace llamadas. Ayer se quedó casi hasta medianoche, el mismo día del funeral. Lo sé porque me olvidé el bolso y tuve que volver. Esto se volvía cada vez más turbio. ¿Qué era tan urgente que Sergio no podía esperar? Jennifer, el día que murió Marcos, ¿a qué hora se fue Sergio? Ella lo pensó. Esa es la cuestión. Sergio estaba aquí cuando yo me fui a las 5, pero dijo que él también se marchaba ya. Parecía tener mucha prisa por llegar a algún sitio. Así que Sergio había mentido. Si se fue a las 5 pero dijo encontrar el cuerpo a las 6:30, ¿dónde estuvo esa hora y media? En ese momento, las puertas del ascensor se abrieron y el propio Sergio salió. Iba impecable, pero tenía unas ojeras que sugerían que él tampoco dormía bien. Mateo, dijo, fingiendo sorpresa, ¿qué haces aquí? Quería recoger algunas cosas personales de mi hijo, respondí, observando su reacción. Por supuesto, pero los abogados me han aconsejado mantener el despacho cerrado por responsabilidad legal. En cuanto se liquide la herencia. Dejó la frase en el aire. Sergio, Jennifer me ha dicho que has estado trabajando hasta tarde todas las noches. Es un momento extraño para tener tanta carga de trabajo, ¿no crees? Su mandíbula se tensó imperceptiblemente. Alguien tiene que mantener el negocio a flote. Marcos lo habría querido así. Y ya di mi declaración a la policía. Lo encontré a las 6:30 y llamé al 112 inmediatamente. Antes de que pudiera presionarle más, se disculpó y entró en el despacho de Marcos, cerrando la puerta con firmeza. Pude vislumbrar pilas de papeles y lo que parecía una caja fuerte abierta. Sergio estaba revisando archivos que ya no pertenecían a un hombre capaz de proteger sus intereses. Mi última parada fue la funeraria. El director, un hombre delgado de manos pálidas, me recibió en su oficina. Espero que todo fuera de su agrado ayer, señor García. Su hijo se veía muy sereno. Sí, asentí. Me preguntaba por sus objetos personales, concretamente por su alianza de boda. El director consultó sus papeles. No hay ninguna mención a un anillo en nuestras notas de ingreso. A veces se retiran en el hospital o la familia solicita su entrega para custodia. A menudo se le entrega al cónyuge antes del servicio. Así que Almudena podría tenerlo. Pero, ¿por qué no lo había mencionado? Hubo otra cosa inusual, añadió el director. El cuerpo llegó mucho más frío de lo normal. Como si hubiera estado refrigerado. Todo encajaba con lo que dijo la doctora Valles. Marcos murió antes de lo dicho o fue mantenido en frío. Mientras conducía a casa, sonó mi teléfono. Era Almudena, y su voz sonaba tensa. Mateo, tenemos que hablar. ¿Puedes venir a casa esta noche? Hay algo importante sobre Marcos que debo decirte. ¿De qué se trata? No puedo decírtelo por teléfono.
Es sobre cómo se ha estado comportando últimamente. Por favor, tienes que saber la verdad. Llegué a la casa de Almudena, un chalet impresionante en una de las mejores zonas de Pozuelo de Alarcón. Ella me abrió vestida con una bata de seda negra. Sus ojos estaban rojos, pero no podía distinguir si era por pena real o maquillaje. Marco se comportaba de forma extraña estos últimos meses, confesó mientras se servía una copa de vino. Se volvía reservado, desaparecía horas sin dar explicaciones. Empezó a dormir en la habitación de invitados. Yo pensé que tenía una aventura. Pero luego encontré recibos de un trastero que alquiló bajo un nombre falso. Me entregó un sobre con fotografías. Marcos hablando con desconocidos, Marcos entrando en un edificio de apartamentos corriente, Marcos sentado en su coche frente al despacho de nuestro abogado de confianza. Y lo más inquietante, Marcos reuniéndose con el Dr. Harrison, un viejo amigo que trabajaba en el mismo hospital. Hay más, murmuró Almudena. Contraté a un detective privado. Marcos sabía lo de Sergio y yo. Me quedé helado. ¿Tú y Sergio? Empezó hace 6 meses. Me sentía sola, Marcos siempre trabajaba. No pretendía que pasara. Juan Marcos lo descubrió. Él también contrató a alguien para seguirme a mí. Estábamos espiándonos mutuamente. Si Marcos conocía la aventura, el susurro de Sergio en el funeral cobraba un sentido aterrador. Almudena, ¿cómo murió Marcos de verdad? Eso es lo que no entiendo, Mateo. No creo que muriera. La noche del supuesto infarto, yo estaba con Sergio. Tenemos coartada mutua. Pero Marcos estaba planeando algo. En el trastero había documentos, dinero en efectivo, identidades falsas. Parecía que se preparaba para desaparecer. ¿Había fingido Marcos su propia muerte? El Dr. Harrison era su amigo desde la universidad. Si alguien podía ayudarle a falsificar un certificado y acceder a la morgue, era él. Pero, ¿por qué? Piénsalo, Mateo, dijo Almudena. Si Marcos moría, ¿quién heredaba todo? Yo. ¿Y con quién paso el tiempo? Con Sergio, que conoce cada detalle de las finanzas. Marcos quería pillarnos. Quería ver qué hacíamos si pensábamos que estaba muerto. Y habéis caído de lleno en la trampa, añadí yo, sintiendo náuseas. Sergio ya hablaba de liquidar activos, transferir fondos a las Islas Caimán y vender la empresa. Pero Sergio no solo quería el dinero. Estaba buscando formas de declarar a Marcos muerto legalmente lo antes posible y ha estado haciendo preguntas sobre ti. Sobre tu salud, tu testamento. Te ve como el único obstáculo para el control total. Mateo, creo que planeaba un accidente para ti también. El horror total me golpeó. Sergio planeaba matarnos a ambos por dinero. Y Marcos, sabiéndolo, había fingido su muerte para desenmascarar la conspiración. Tenemos que encontrarlo, dije levantándome. Almudena me dio una llave. La encontré en el despacho de casa. Creo que es la del trastero. Conduje hasta un polígono industrial en las afueras. El trastero número 73 estaba al fondo. Al abrirlo, encontré un centro de mando. Fotos, registros financieros y equipo de vigilancia. Y una pequeña nevera. Dentro había viales con una etiqueta. Agente de parálisis temporal. Imita síntomas de parada cardíaca. Mi hijo se había drogado para simular su muerte. Escuché pasos detrás de mí. No era Marcos. Era Sergio, con el traje arrugado y una pistola apuntándome al pecho. Hola, Mateo. Me preguntaba cuándo encontrarías este sitio. Marcos siempre dijo que eras demasiado listo para tu propio bien. Sergio, ¿qué estás haciendo? Lo mismo que tú, buscar respuestas. Pero yo ya las tengo.
Tu hijo es un hombre muy peligroso que debe ser detenido antes de que lo arruine todo. Marcos movió 12 millones de euros de sus cuentas 3 semanas antes de morir. Muy conveniente. Me obligó a retroceder. Vas a llamarlo. Marcos dejó una forma de contactar contigo, es demasiado sentimental para dejar a su padre fuera. Entonces lo comprendí. El reloj de mi pasillo había estado sonando a horas extrañas, no necesitaba reparación, era un código. Sergio lo vio en mi cara. En ese momento, su móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. Trastero comprometido. Ve a la ubicación de reserva. El paquete está seguro. Tu hijo nos está vigilando, dijo Sergio, mirando hacia el techo. Había una luz roja parpadeando. Una cámara. Él viene hacia aquí, dije. Sí. Y cuando llegue, vas a convencerle de que devuelva esos 12 millones. A cambio, no te pegaré un tiro. Almudena hará lo que yo diga, está demasiado asustada. Pero a ella también tendré que eliminarla, no quiero cabos sueltos. Escuchamos el motor de un coche fuera. Pasos lentos y deliberados. Papá. ¿Estás ahí? La voz de Marcos, viva y real. Dile que entre, susurró Sergio pegando el arma a mi espalda. No intentes avisarle o morirás antes de que dé otro paso. Tragué saliva. Marcos apareció en la entrada del trastero. No llevaba traje, sino ropa oscura y una expresión que nunca le había visto. Una mezcla de acero y tristeza. Al ver la pistola de Sergio, no se inmutó. Suéltalo, Sergio. Esto se ha acabado. Nada se ha acabado hasta que el dinero esté de vuelta, gruñó Sergio. Dile a tu padre que se mueva hacia allí. Marcos me miró a los ojos. Había una calma absoluta en él. Siento haberte hecho pasar por esto, papá. Tenía que estar seguro de quién estaba conmigo y quién contra mí. Sergio, la policía está a 2 minutos. El Dr. Harrison no solo me ayudó a fingir mi muerte, también ha entregado todas las grabaciones de tus intentos de soborno y las pruebas de cómo desviaste fondos de la empresa. Mientes. Gritó Sergio, su mano temblaba. Tengo a tu mujer, tengo a tu padre. Almudena está bajo protección policial en este momento, dijo Marcos con frialdad. Ella me lo contó todo anoche. Se arrepintió, Sergio. Tú eres el único que se queda solo. Las sirenas empezaron a oírse a lo lejos, acercándose por la carretera del polígono. Sergio, acorralado, apretó el gatillo. El estallido fue ensordecedor en el espacio cerrado del trastero. Grité el nombre de mi hijo, pero Marco se había lanzado al suelo un segundo antes. Antes de que Sergio pudiera disparar de nuevo, 2 agentes de paisano irrumpieron por la puerta trasera que yo ni siquiera había notado. Todo terminó en un caos de luces azules y gritos. Sergio fue esposado y arrastrado hacia un coche patrulla, todavía gritando amenazas sobre el dinero. Marco se levantó y me abrazó con una fuerza que me dejó sin aliento. «Estás vivo», susurré, tocando su rostro para asegurarme de que no era un sueño. Te oí reír en el ataúd. No pude evitarlo, papá, sonrió con amargura. Oír a ese imbécil presumir de cómo iba a gastar mi dinero cuando yo tenía sus cuentas bloqueadas desde hacía una semana. Fue demasiado tentador. Semanas después, nos sentamos en la terraza de un café frente al Retiro. La empresa estaba en proceso de reestructuración. Almudena había aceptado un divorcio de mutuo acuerdo y se había marchado de Madrid, buscando empezar de cero lejos del escándalo. Sergio esperaba juicio en la prisión de Soto del Real por intento de homicidio y fraude a gran escala. Marco sacó su alianza de oro del bolsillo y se la volvió a poner. La guardé para recordarme que incluso las promesas más sagradas pueden romperse, dijo mirando el anillo. Pero también para recordar que la familia es lo único que realmente importa proteger.
Le puse la mano en el hombro. Habíamos pasado por un infierno, pero por primera vez en mucho tiempo, el sol de Madrid se sentía cálido y el futuro ya no olía a lirios ni a despedidas. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.